El Consejo General de la Abogacía publica la semana pasada un informe, digamos una estadística, ¿no? Y me imagino que habrán hecho una encuesta en el sector, habrán preguntado a muchos despachos de abogados pues qué tal les ha ido, ¿no? Desde previo, cómo les iba previo a la pandemia y posterior a la pandemia, en cuanto a cifras de facturación, en cuanto a número de empleados o socios, ¿no? que son parte de las firmas, y de ahí pues han sacado un informe bueno, que me parece bastante interesante. Así que si te parece lo voy a compartir en pantalla porque lo podemos ir leyendo así un poco por encima y creo que podemos sacar alguna enseñanza, ¿no? Vamos a compartirlo. Y ahora se Te quería debería preguntar, estar ¿acá viendo. cuánto tardó en España, cuánto tardó en reactivarse todo después de la pandemia? O sea, de la parte más... Bueno, yo recuerdo que estuvimos como confinados, no sé si 3 meses, fue Ah, una bueno, cosa, o un mes quizá, ¿eh? Ya hace... Yo recuerdo que fue el 11 de marzo de 2020, si no recuerdo mal, 11 de marzo. sí. Eh, Bueno, ya una semana después, 19, 20 de Sí, marzo. creo que fue 11 porque aquí, bueno, pues Italia estaba muy cerca, fue uno de los países que se vieron más afectados, ¿no? Así en un principio. Y pues no estoy seguro si fueron 3 meses o fue un mes de cierre absoluto y luego se empezó a abrir poco a poco, pues eso, que la gente pudiera salir en horarios restringidos. Primero Sí. no había mascarillas y hasta que se consiguieron mascarillas, entonces ya la gente podía salir un poco más siempre con la mascarilla. Ostras, lo estaba diciendo antes y no sé si se escuchó en el directo, en el audio, ¿no? Pero que esto es como un cisne negro de Nassim Nicolás Taleb. Es un evento que es prácticamente imposible de predecir, ¿no? Entonces, te digo, obviamente eso afectó a todos los sectores económicos. A la mayoría de ellos creo que les afectó de forma negativa, obviamente. A algunos de forma positiva. Yo los recuerdo como buenos tiempos porque en el mundo del marketing digital, pues prácticamente la única manera de vender era online. Entonces, Sí. recuerdo de tener algún cliente que tenía tienda online y que, bueno, estaba ahí haciendo cosas no con mucha decisión, pero pasó esto y sus tiendas físicas las tuvo que cerrar todas. La única opción que tenía para seguir vendiendo era la tienda online. Entonces, Sí, fue el creo momento. fue un momento de crecimiento brutal, ¿no? Pero bueno, de alguna forma eso afectó y en concreto, ¿no? Centrando el tiro al sector de la abogacía en España, bueno, juzgados obviamente Todo cerrados, cerrado. Sí. todo absolutamente paralizado. Y obviamente eso pues hace que el sector pues lo sufra bastante, ¿no? Entonces, leyendo un poco el informe, ¿vale? Que aquí lo he puesto un poquitín más grande, dice, la abogacía supera holgadamente la crisis pandémica y ya factura un 21% más, ¿vale? La crisis sanitaria aceleró la concentración en despachos de más de 10 personas, pero los unipersonales mantienen el 24% de la facturación. ¿Vale? Esto lo ha elaborado la unidad de datos del Consejo General de la Abogacía Española el 14 de octubre de 2025, o sea, hace menos de un mes. ¿Vale? Entonces, como he dicho, el contexto, los antecedentes, crisis del COVID, la administración cerró por completo las puertas, excepto servicios generales, trabajo de los juzgados paralizados, ERTES Y que... tardó bastante, por lo menos, no sé acá, pero en Argentina tardó bastante en volver a la normalidad. Por Sí. ejemplo, yo trabajaba en el Poder Judicial en Uh -huh. abril del 2021 Uh -huh. y teníamos una oficina que abría al público, iba una persona cada 15 minutos. Una Claro, oficina que todo con cita generalmente, previa, ¿no? Claro, claro, una claro. oficina que Sin generalmente duda. tiene 500 personas por día. Claro. Sí, sí, sin duda. Eso aquí se impuso en todo lo que es relaciones con el sector público y tal, se impuso el tema de la cita previa. Tú no podías ir a ningún organismo público y pretender que te atendieran si no era con una cita previa. Entonces, sí, muy, muy, muy similar, ¿no? Aquí hubo una cosa
que se llamaban los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo temporales, que es que las empresas podían despedir, sí, o mandar a casa, digamos, a los trabajadores de forma temporal, porque claro, si no había actividad económica, pues no podían tener ingresos y pagar los salarios y tal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente fue ese cisne negro, ¿no?, al que estoy haciendo referencia. Continúo un poco el dibujo, ¿no?, del sector en 2018, parece que es cuando hicieron esa encuesta que se compara, ¿no?, con la de ahora. Había 89.000 empresas que ejercían su actividad en el ámbito de los servicios jurídicos. De ellas, 68.000 son despachos unipersonales, que es bastante interesante, es decir, 68.000 de 89.000, sobre un 60%. La fragmentación del sector en España yo creo que es un caso, no sé si en Argentina igual, ¿no?, pero a mí me parece como muy alta. No, yo creo que en Argentina también. Sí, pues no sé, me parece curioso. Entonces, 89.000 empresas, 68.000 unipersonales y luego 19.500 tenían un máximo de 9 personas en plantilla. Es decir, que prácticamente la totalidad, o sea, si sumamos 68.200 más, vamos a sacar la calculadora para poder decir cantidades exactas, pero vamos a ver, calculadora. 68.200 más 19.500 son 87.700 menos 89.000, solo 1.300 firmas tenían en 2018 más de 9 empleados. O sea, sí, y la mayoría decía el informe que se basaba entre 9, creo, y 19. Sí, exacto. Luego el número de firmas que tienen más de 29, creo, 30 empleados, ¿no?, entre socios. Yo creo que aquí estamos hablando de socios, otros abogados, paralegals, sí, personal administrativo, o sea, cuenta todo, no solo abogados, ¿vale? Pues seguramente esto es información del Instituto Nacional de Estadística. Pues ya digo, 1.300 firmas de ese tamaño, y me parece que si nos vamos ya a más de 250 empleados, pues creo que son menos de 100. Claro, decía grandes despachos que se habían ido 3 y creo que habían quedado 219. Sí, exactamente. Sí. Los números son muy pequeños, ¿no? Y bueno, aquí decía que la ocupación de personas en el sector era unas 170.000 personas. O sea, bastante pequeño. Aquí hay un gráfico que está interesante, espero que se esté viendo, creo que sí, pues acerca de la facturación de los servicios, ¿no? Y aquí es una de las cosas que en el previo te he mencionado que bueno, me parece, habría que verlo esto con un poco con pinzas, porque dice, bueno, cifra de facturación del sector de 2018 a 2023, de 2018 a 2019 pues ha aumentado un poquito, ¿no?, de los 10.900 millones a 11.700 millones de euros. En 2020, por el cisne negro, por este tema de COVID, baja a 10.900 prácticamente, y ahora sí, a partir de 2021, 2022 y 2023 hay un crecimiento bastante saneado, diría yo, y se pone en 14.193 millones de euros al cierre contable de 2023. Como yo soy una mente perversa, ¿vale? Y siempre el tema de los números le busco las vueltas. Una cosa que te he dicho antes, ¿no?, es que durante este tiempo también ha habido una cosa bastante importante, que es que ha habido un periodo inflacionario bastante significativo en Europa, cosa que hacía muchos años que no ocurría. Entonces, si estos números son números de facturación brutos, digamos, o facturación que han presentado las empresas en sus cuentas anuales, probablemente habría que descontar el efecto de la inflación para tener digamos, una imagen real. O sea, aquí parece que ha crecido un 30% el sector, pero si quitamos la inflación,
igual no ha crecido tanto. Y de inflación tú tienes que saber muchísimo, ¿no? Te Porque... iba a decir, cuidado con lo que vas a decir de inflación, porque estabas hablando con una argentina. Exacto, exacto. ¿Cómo se...? Me llama la atención, en Argentina, cuando las empresas analizan sus cifras, ¿cómo descuentan el efecto de la inflación? ¿Hay alguna manera? O me imagino que los financieros tendrán sus formas, Yo, ¿no? yo creo eh, que deben hacer magia. Eh, Sí. Porque sí, pensá que nosotros creo que, bueno, no sé números exactos, si hay un argentino acá y escuchando que me disculpe, Ujú, eh, yo al trabajar para el sector público, yo me acuerdo, creo que en el 2022, bueno, ujú, nosotros teníamos, la verdad, una cláusula de anclaje, eh, se duplicó, y ujú. no le ganamos a la inflación. Duplicó. Wow. Sí, Es pero no le tremendo. ganábamos a la inflación. Sí, o Entonces, sea que al final es como quedarse igual, ¿no? Ujú. sí, creo que un año terminamos con el 200%. Wow, es tremendo. Era, Sí, lo llevar que pasa es un... que uno, y quizás si alguien escuchando me dice, no, pero bueno, yo hace 10 meses o casi 11 que no estoy en Argentina, pero lo que sucede también es que uno va perdiendo de vista cuánto salían las cosas antes. Entonces, como que nunca terminas diciendo es caro, es caro, es caro, pero como Mm, siempre va a estar más barato que ayer, que mañana, digo, sí, siempre decís, bueno, lo compro hoy, total mañana va a estar más va a estar caro. más caro. Sí, Es sí, como un sí. consuelo. Entonces, es muy difícil adaptar un valor que te sirva porque realmente no hay algo de referencia. Ujú, Nosotros en Argentina siempre tenemos el dólar de referencia. ujú, sí. Entonces, más o menos uno va calculando, pero así todo es complicado descifrar. O sea, sí, uno lo puede descifrar si es caro o barato por lo que gana uno, Ujú, claro. pero no puede ser que si te aumentan el sueldo, que pasa poco en Argentina, Ujú, nunca te alcance. Entonces, es complicado. Uno deja de decir, bueno, es caro, es barato, como que ya uno pierde la noción. ujú. Sí, sí, sí. Yo creo que es Entonces, difícil. con respecto a los servicios, por ejemplo, los servicios jurídicos, el UMA, bueno, allá está el UMA, el JUS en Santa Fe, donde yo estaba, Ujú, y creo que se aumenta bimestralmente. ujú. Bueno, Bimestral, o sea, cada dos tiene, meses. tiene una, tiene una actualización, no se actualiza una vez en el año ni nada. Ujú, Eh, claro. y bueno, lo que pasa es que también hay una realidad. Pocos abogados cobran, por ejemplo, no sé, una consulta con informe creo que es medio just, pero pocos abogados lo cobran porque el público no lo puede pagar. Mm, Entonces hay como un círculo vicioso que el abogado no cobra lo que debería, el cliente no lo puede pagar, entonces es como, eh, es complicado. difícil, Que es es difícil. medio, como has dicho, medio shoes. ¿Qué Just, es? ¿Qué, J-U-S. qué significa eso? No, no lo conocía. Eh, sí, en realidad es como juez y servidores judiciales, es unidad Ah, JUS, es vale, la vale. unidad por la Una cual unidad. se actualizan. Y por Claro. ejemplo, ¿no ves? Se actualizó en septiembre, Ujú, sí, ahora en Santa Fe. claro. No sé cada cuánto, a ver, una actualización se define el acuerdo, bueno, no sé cada cuánto se actualiza. Ujú, Bueno, pero dice que se actualizó en agosto también. sí. Bueno, imagino que, que continuamente, ¿no? Lo tienen que estar actualizando para que al final los precios sean acordes a cómo va la economía, ¿no? Si no, es imposible, ¿eh? Ni siquiera pasa, Y ni es muy siquiera eso. complicado. Ajá, sí. Bueno, ya digo, cada país, imagino, tiene su idiosincrasia, ¿no? Distinta, y desde luego el efecto de la inflación no es algo que podamos descartar, ¿no? De forma No, así. Debería
deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de analizar estos datos. He avanzado un poco en el informe, ¿vale? Un poco para ver el tema de los despachos pequeños, ¿no? Que como hemos visto, pues son la amplia mayoría, ¿no? En los despachos unipersonales son la amplia mayoría en el sector, ¿no? Aquí dice que comparando los datos del 2018 con 2023 se pasa de 68.200 despachos unipersonales a 61.569. Es decir, se han destruido muchísimos, no sé si empleos es la palabra, pero también se jubiló gente. Es posible que se haya jubilado mucha gente, sí. Y también vi que creció la cantidad de despachos que había de 9 a 19. Entonces yo pensaba que ante esta situación de crisis, quizás los despachos unipersonales, algunos se unieron y hicieron alianzas. Tiene sentido que se hayan unido para intentar, en un entorno cada vez más competitivo, pues poder pues unir fuerzas y tener algo más de poder, ¿no? De cuota de mercado y tal. Yo aquí he hecho unas pequeñas cuentas y un poco enlazando con el título del episodio de hoy, ¿no? De cuánto factura un despacho, y a mí me salen que si el 24%, que es la facturación de los despachos unipersonales, son 14.193 millones, quiere decir que eso serían 3.406 millones de euros repartidos entre 61.000 despachos, con lo cual la facturación media de un despacho individual estaría en los 55.300 euros anuales. Brutos, ¿vale? Brutos, porque cuando uno piensa voy a facturar 55.000 euros, dice, bueno, pues ni tan mal, ¿no? No sé, el salario medio en España, ¿no? de empleados por cuenta ajena, creo que está en torno a los 29.000 euros, brutos siempre, hablamos, ¿no? Pero de ahí, digamos, el dinero que te llevas a casa, pues a lo mejor pueden ser 22 o 23.000. Sí. 1.900 creo al mes o así. Bueno, una cosa para vivir, tampoco grandes excesos, no un nivel de vida muy alto, pero tal. Pero claro, si un negocio, aunque sea unipersonal, factura 55.000 euros, ahí tienes que descontar un montón de gastos. Tienes que descontar las cotizaciones como autónomo o la aportación a la mutualidad de la abogacía. Si estás alquilando una oficina, si tienes que pagar teléfono, herramientas que uses. Herramientas, las licencias de software o los accesos a las bases de datos para consultar jurisprudencia, un vehículo o algún medio de transporte para poder ir a visitar o bien clientes o ir a los juzgados o ir a hacer cualquier otra gestión. ¿Alguna capacitación? Sí, formaciones, claro. En lo que a nosotros nos toca, Nadia, que es el marketing, entiendo que despachos unipersonales probablemente el marketing lo vean como algo totalmente superfluo, ¿no? Que es que prácticamente no, oye, mira, esto no me da como para poder invertir en marketing, lamentablemente, ¿no? Me da pena, pero es que con estas cifras se me hace bastante complicado que alguien con un despacho unipersonal pueda empezar a hacer cosas de marketing si tiene que sacarlo de su bolsillo, ¿no? Claro, y aparte yo pienso que en estos casos lo que se da también es, con este presupuesto no puedo hacer marketing, pero quizás puedo aprender y a empezar a hacer algo yo, pero no tengo tiempo, pero a la vez quiero más ingresos y el círculo vicioso nunca termina. Es la carrera de la rata. Bueno, eso es como le llaman los americanos. ¿Tú has visto los ratones estos, los hámster, que están en las jaulas, ¿no? Y les ponen una noria para que estén ahí corriendo continuamente. Yo creo que es así, ¿eh? Lamentablemente es muy así el despacho unipersonal que está facturando esas cantidades. Pues claro, hablamos de media, habrá algunos que facturen más y entonces estarán algo más desahogados, pero habrá muchos otros que facturen menos. Y si facturan menos de 55.000, le quitan los gastos,
Pues verás, es que no hay para nada. Yo les aconsejaría, si tienen una oficina, suéltenla. O sea, una Sí, oficina me primero, parece me parece el primer gasto que se puede descartar. superfluo. Sí, porque una oficina no te va a aportar clientes. Verá, aquí nosotros defendemos el marketing, imagino, ¿no? A capa y espada, ¿no? Pero una oficina no te va a aportar clientes. Si haces una mínima inversión en marketing, a lo mejor sí te aporta algún cliente, ¿no? Que es lo que te puede hacer salir de esa rueda de hámster, ¿no? O carrera de Sí. la rata. Y pensaba que también para salir de esta rueda, pocos se plantean bueno, voy a destinar algo a inversión, porque Hmm, siempre se empieza y se tiene que tener una inversión. hmm. Para después recuperar esa inversión, hay que tener una inversión primaria. Sí. Y pocos se plantean también el tiempo. Hmm, Bueno, lo necesito ya. Entonces no hay rueda posible, ujú, porque si se tiene esa inversión, no quieren o no está disponible el tiempo. ujú, Bueno, vas a tener que esperar tal tiempo. No puedo esperar. hmm. Entonces, como se termina volviendo ese círculo de eh, facturo esto, quiero más clientes, pero no tengo tiempo. Entonces Y, creo que está muy poco instalado esto de los tiempos y de la primera inversión que hay que hacer. ujú. Y te pregunto, Nadia, ¿has notado tú, porque yo al hablar con algunos despachos de este perfil, ¿no? Unipersonales, también he notado muchas veces algo de temor a, eh, a que una pequeña inversión bueno, cualquier inversión en marketing le vaya a traer muchísimos clientes que no puedan atender de forma correcta? Sí, O a sea, mí eh, yo creo que es un poco ignorancia eso. ujú. Eh, A mí me Me ha choca porque pasado, es como, quiero clientes, pero no mucho porque si no, no lo... yo pero eso este... es no saber de tiempos tampoco, y de no Hmm, saber de tiempos de implementación, sí. y no saber de lo que va a necesitar de vos el proyecto, me parece. Ujú, Eh, Pensar que por una acción de marketing que haga a la semana va a explotar todo, ujú. me parece, Sí, no, me no. parece como poco creíble. Ujú. Sí, Eh, obviamente las Porque siempre tenemos que expectativas... pensar en una inversión pequeña o moderada. Si Mm, uno tiene grandes montos para invertir, bueno, sí, se puede esperar algo así. ujú, Pero entonces, como a mí me pasó hace un tiempo con un despacho de abogados de 3 integrantes mm, y ni siquiera estaban invirtiendo en, en publicidad, solamente querían tener presencia en Instagram. ujú. Y yo recuerdo que uno de ellos me dice, bueno, pero espera para abrir el perfil, porque ¿qué pasa si nos empiezan a llegar consultas? Y yo Bendito lo miré y le digo, problema. No va a pasar". Le digo, no va a pasar, porque hablas un perfil en Instagram, una red totalmente saturada, Ujú. y publiques 2 videos a la semana, no te va a estallar el teléfono ni cerca. No, Digo, exacto. entonces es como una fantasía que muchos tienen, pero que no se cumple. Ujú. Sí, sí, sí. Solamente me pasó con una clienta a la que el quinto video se le viralizó, llegó a 1.200.000 personas, Wow. pasó de tener 500 seguidores a 20.000, pero no les puedo contar qué pasó porque prescindió de mis servicios cuando eso pasó. Sí, te entiendo. Me ha Yo, ocurrido alguna vez. yo no sé, yo creo que se podría haber gestionado muy bien eso porque eran personas que estaban interesadas en lo que ella proponía, Ujú. pero no les puedo contar cómo siguió, Claro, lamentablemente. claro. Em, pero si no, eso no pasa. Entonces me parece que es una idea totalmente con Mm, un velo, con un vidrio polarizado, eso de mm, voy a abrir un perfil en una red social o voy a pagar una semana de publicidad y van a pasar grandes cosas. mm, Lleva tiempo, es un proceso, requiere acciones de los abogados también. mm. eh,
Verás, yo tengo una forma de pensar un poco inconsciente o demasiado arriesgada o así, pero yo eso lo veo como un problema de los buenos. O sea, si tienes tantas consultas, tantas peticiones que llegas a colapsar tu negocio, verás, tienes que actuar, no puedes dejar morir de éxito, ¿no? Que el negocio muera de éxito, como se suele decir, pero precisamente en una situación como esa es en la que hay que empezar a plantearse todas las cosas que hoy en día están en los medios de comunicación, como automatización de procesos, usar IA, ¿no? Herramientas de IA para, pues por eso, para agilizar muchos procesos, emplear tu tiempo en lo que realmente aporta valor. Es que se habla mucho de IA, pero es que la mitad del sector está con los brazos cruzados porque no tiene clientes. Entonces, Totalmente. ¿qué Y bueno, sentido creo tiene? que el informe un poco habla de eso, porque habla de que el sector jurídico no empleó a más personas, Claro, no, al incluso contrario. emplea menos Ujú. personas, pero esas personas duplicaron su productividad. Claro, sí, sí, sí. Entonces, hay algo de Bueno, automatización. ahí pondría también yo las comillas porque los cálculos de productividad se suelen hacer en base a facturación por empleado y la facturación lleva ahí un trocito de inflación que, bueno, Claro. igual no es Y también, tanto, ¿eh? decía lo que salía impositivamente cada. Ujú. Sí, sí, Sí. exactamente. Entonces, bueno, hay una serie de problemas ahí de los despachos unipersonales, ¿no? Que sí son la mayoría, se están reduciendo, pero también tiene sentido que se estén reduciendo porque las cifras de facturación no son como para poder, no son sostenibles en el tiempo. Yo creo que hay mucha gente mal viviendo por tener un despacho unipersonal y bueno, a lo mejor de esa situación se debe transformar en unirse entre varios letrados y montar un despacho más grande. Ayer hablando con un compañero del que ya hablaremos más adelante, me decía que algunas veces esos abogados unipersonales, ¿no? Se unían para compartir gastos Sí. por ejemplo, en el tema del alquiler, ¿no? Y a eso le llamaban los despachos pateras. Como que están muchos abogados ahí compartiendo los costes de alquiler, pero que realmente no es un despacho grande, sino que son muchos Pasa muchísimo. En compartiendo Argentina pasa habitaciones. mucho. Sí, sí, sí. Sí, Aquí. y yo creo que es una lástima. ¿Por qué? Porque la gente se une para compartir gastos, pero no visión. Sí, ni Entonces, visión ni están compartiendo esfuerzos. gastos, pero cada uno tiene su negocio. Ujú. Entonces, sí. Si se unieran para intentar también compartir ingresos, o sea, probablemente podrían hacer muchísimo más, ¿no? En cuanto a marketing, por ejemplo, si se unen 4 o 5 abogados y empiezan a generar contenido, empiezan a tener algo de presencia, seguramente la parte de los ingresos crecería más que Infinitamente. proporcionalmente, ¿no? Entonces ahí habría muchísimas ventajas, pero tenemos lo que tenemos, ¿no? Si te Sí, parece, perdón. no, bueno, era por pasar al siguiente segmento, ¿no? Sí. A los más grandes, un poco para ver también, porque no los olvidemos, por si alguien nos está viendo y tiene interés, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Bueno, el informe Pero quería sigue. hacer una pequeña, Dale, adelante. algo desde mi visión y de Sí, cómo lo tomo yo. sí. Em, yo soy una persona que si se pone un objetivo, generalmente trabaja como el proceso para hacerlo. Y Ujú. yo para mudarme acá tuve que ahorrar, tuve que hacer todo un presupuesto, un plan. Y yo pienso que quizás hoy no tienen para hacer marketing, para algo de crear contenido, pero recortando ciertas cosas pequeñas, uno puede llegar a eso, por lo menos Sí, para empezar. Y recortar ciertas cosas pequeñas no es ni más ni menos que en vez de salir a desayunar 5 veces por semana, salir tres, salir dos. Eh, mm, y quizás, no sé, a alguno le diga, no, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Pero realmente en los gastos hormigas, para mí se puede hacer como la diferencia. yo creo que
lo he dicho antes en cuanto a esa diferencia entre un gasto y una inversión. Yo creo que muy poca gente en general, no solo los abogados, muy poca gente tiene clara cuál es la diferencia. Por ejemplo, bajo mi punto de vista, un alquiler de un piso, de unas instalaciones para ejercer la abogacía, me parece un gasto. Cualquier cosa que hagas en marketing me parece una inversión. Que yo tengo una opinión muy sesgada porque obviamente estoy de esta parte, ¿no? En la parte del marketing, pero un alquiler de un piso no te genera nuevos clientes, a no ser que esté en un sitio, pues no sé, un local comercial que pase muchísima gente por delante, pongas un letrero ahí fabuloso y a lo mejor alguien tenga un problema y entre y pregunte. Yo lo veo en muchísimas ocasiones como un gasto que no genera nada más y sin embargo lo que inviertes en marketing en teoría debe generarte nuevos clientes, ¿no? Entonces lo cambio de gasto, lo cambio a inversión. Pero ya digo, una opinión muy sesgada porque ahí estamos, ¿no? En esa parte. Me gustaría pasar al siguiente segmento, ¿no? Que son esos despachos pequeños de entre 2 y 9 personas, ¿no? Que bueno, lo decías tú antes, ¿no? Lo mencionabas, ¿no? Ha experimentado un crecimiento bastante importante, de 19.587 en 2018 a 23.500 en 2023, o sea, un 20% en 6 años. La verdad que me parece una tendencia grande, ¿no? Significativa y además muy positiva, ¿no? Creo que se unan y cada vez haya despachos más grandes, creo que es algo positivo para el sector. Facturación, ¿vale? Pues si la facturación de esos despachos representa aproximadamente el 35-40% de la total del sector, pues aquí estaríamos hablando de entre 210 y 250.000 euros anuales, ¿vale? Voy a sacar la calculadora de nuevo, aunque aquí es difícil calcular porque no sabemos a lo mejor el número de personas, ¿no? Pero sabes que en muchos o a ciertos niveles se empieza a calcular la facturación por empleado o facturación por socio, ¿no? Por ejemplo, si dividimos 250 entre 5, 4, que sería la media, ¿no? Entre ese segmento, pues estaríamos en 55.000, un poquitín más quizá, ¿no? Depende de... Igual que los unipersonales. Bastante parecido, pero bueno, tampoco sabemos exactamente entre cuánto dividir. Lo mismo la distribución de número de empleados entre 2 y 9, hay mucho más de 2 y menos de 8 o 9, ¿no? Dependerá mucho de eso, ¿no? Pero facturación por empleado, por persona, ¿no? de ese segmento estaría también en torno a los 50, 55 o a lo mejor 60.000 euros, ¿no? ¿Alguna cosa que se te ocurra como recomendación para ese segmento? Yo pensaba, lo que se me vino a la mente era dos cosas. Si esos despachos son realmente despachos que están formados como despachos en pleno crecimiento de personas o son abogados que se unieron. Patera, ¿no? Los despachos patera. Claro. No, yo creo que por la fuente de estos datos que hace referencia a INEA, al Instituto Nacional de Estadística, normalmente son datos de facturación de empresas. Entonces, lo más normal es que sí, que sean empresas constituidas con socios, bueno, sociedad limitada profesional o sociedad limitada, con algún a lo mejor empleado administrativo o paralegal. Vamos, casos de esto conozco mucho y lo tienen hecho bien, digamos, no como en plan patera, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, lo interesante aquí quizás sería mencionar eso, que cuando un despacho empieza a tener ya cierta envergadura, desde marketing yo lo que veo es que un abogado unipersonal a lo mejor puede intentar captar clientes a través de las recomendaciones, de su red de contactos, ¿no? De familiares, amigos, su ámbito, pero cuando ya los despachos empiezan a crecer un poquito, incluso en este nivel que no es muy grande, empiezan ya esas relaciones y ese ámbito cercano se empieza a quedar corto para las aspiraciones de facturación. Entonces es cuando normalmente se empiezan a incorporar
otro tipo de acciones dirigidas a captar nuevos clientes, porque al final todo el mundo quiere crecer y subir, ¿no? Esa cifra de facturación por empleado, pues si puedes facturar 80.000 en vez de 55.000, me imagino que es positivo, ¿no? Entonces, Yo creo que en estos despachos también sería importante que cada integrante tenga construida su marca personal. Sin duda. Yo creo que Creo la que marca puede ser personal ayuda y no debe, que es otra de las cosas que hemos mencionado en muchos episodios, ¿no? Aquellos abogados que son tímidos, que no están muy convencidos de crear esa marca personal, ¿no? De aparecer ahí públicamente. Yo creo que aunque tengas un despacho con un nombre, con una marca aparte, tal, pero asociar tu persona, tu autoridad, tu experiencia, tu trayectoria a la marca de tu despacho me parece una acción muy positiva y bueno, y en el SEO esto es fundamental hoy en día. Yo siempre hablo de mi parcelita, ¿no? Ahí de esto es fundamental. Hay una cosa que se llama EEAT, que son señales de autoridad, todo esto que Google identifica. Y cuanto más hayas trabajado las marcas personales de los socios, ¿no? Abogados de ese despacho, muchísimo mejor para el SEO. Parece algo totalmente desconectado, pero es casi fundamental a día de hoy, ¿no? Es curioso. Sí. Y lo que noto, lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, es que cuando se plantea lo que me toca a mí por ahí las redes sociales, es que cuando es un despacho que no tiene, que tiene varios socios, como hay un vacío legal en cuanto a, bueno, ¿quién se ¿Quién hace ocupa de esto? esto? ¿Quién se ocupa del contenido? Todo. Por eso para mí, que cada uno tenga su marca personal desarrollada, soluciona eso porque retroalimenta las redes y la web del estudio y todo. Claro. O quizá pueden, si son 3, imagina, pueden decir, venga, tú te dedicas a esto y los otros 2 se dedican a otra cosa. Yo creo que es una oportunidad perdida, ¿no? Si Yo los siempre cuento 3 que se yo tenía un dedicaran... despacho así y que la persona que se encargaba de crear el contenido les dijo a sus 2 socias, bueno, yo me ocupo de esto, de crear, de poner la cara, de comunicar y hacer videos y todo, el gasto sale de ustedes, la inversión sale de ustedes. Y Bueno, me decía, es un que yo acuerdo. estoy intercambiando tiempo por dinero. Es cierto. El tiempo que yo paso creando esto o lo otro, reuniéndome con vos, me decía todo, ellas no lo hacen. Entonces, no me parecía un mal punto de vista. Y las otras 2 personas, como no estaban dispuestas... Bueno, pues sí, no empleo el tiempo o el esfuerzo, pues lo pago. Me parece un acuerdo válido. Quizá es un poco individualista, ¿no? En el sentido, ¿no? Si estás ahí, si tienes 2 socios más y estás intentando construir un negocio en conjunto, a lo mejor hay que enfocarlo de otra manera, pero bueno, sí. Era la forma que le funcionaba a ellas. Claro. Lo que me ha pasado también es que yo creo que la persona que se encarga, por eso para mí que cada uno tenga su marca personal es muy importante, porque la persona que se encarga, si uno solo se encarga, esa persona se alimenta de todo eso. Y si el día de mañana esa persona se va del estudio o lo que sea, ya tiene su marca personal muy consolidada. Y es un activo de esa persona y los demás se quedaron sin ese activo. Sí, sin duda. Mira, aquí José Luis Vilaplana, que te digo, sabremos más de él, espero que sepamos muchas más cosas de él en el futuro. Y por cierto, ayer hablé con él por teléfono, nos dice que esto se soluciona con un pacto de socios. Efectivamente, me parece lo más sano, ¿no? Y esto es muy conocido en el mundo startup, pero a lo mejor no en otro tipo de empresas más tradicionales, pero claro, hay que asignar roles de responsabilidades, objetivos, y igual hasta decidir quién es el que al final es el reflejo de la marca, y eso acaba teniendo igual valor que el que trabaja, ¿no? Otro comercializa, otro trabaja asuntos, en fin, tiene muchísimo sentido. El pacto de socios lo recomendamos desde aquí porque puede solucionar este tipo de... yo lo veo más como individualismo, ¿no? Y al final, si estás intentando construir algo en conjunto,
creo que la suma de las partes casi siempre es mayor ¿no? Ahí hay un rendimiento positivo, siempre ¿no? es lo ideal, sí. Me parece que sí. El trabajo en equipo tiene eso. Y después me pasó Sí. un estudio que se separaron claro. en pleno. Sí. ¿Y tenían pacto de socios o algo así o no? No, que por lo menos lo que yo sabía no, pero a una de las partes le interesaba muchísimo expandir, crecer, Claro. hacer una marca de ese estudio, y la otra, esa parte sentía que invertía y la otra parte era solo que se quedaba con los beneficios. Entonces esa sociedad se rompió. Y muy poco... los objetivos están muy poco alineados, ¿no? Ahí parece ser. Yo, algún amiguete así, alguna vez, como sabe que a mí me gusta el tema de las empresas y eso, me ha hecho alguna pregunta y yo le suelo recomendar un libro que se titula El libro negro del emprendedor, ¿vale? Y el título está bien escogido y es negro porque prácticamente todo el libro consiste en intentar quitarte la idea de tener un socio. O sea, dice que tener un socio tiene que ser prácticamente como el último recurso, que tienes que intentar, si quieres emprender, hacerlo tú de forma individual, porque tener un socio es muy complicado, es extremadamente complicado. Muchas veces no se tiene éxito, ¿no? Y acaba la cosa bastante regular, ¿no? Entonces, si alguien tiene interés sobre o está planteándose este tema de tener un socio y tal, yo le recomendaría este libro porque lo leí hace ya bastantes años, pero sigue quedando aquí el pozo de qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y en todo caso, si decides emprender y tener socios, pues ese pacto de socios es clarísimo de que hay que tenerlo muy bien contemplado. Y aquí nos comenta José Luis, generar ingresos comunes, teniendo una visión común, pero ingresos comunes en nuestro sector siempre lleva a discutir quién es el que más trabaja para ello, tal cual. Entonces todo lo que esté por escrito y bien regulado y a lo mejor tener conversaciones duras antes de que pasen las cosas, ¿no? Me parece que es un buen consejo. Y aparte esto también va porque quizás uno de los socios es súper extrovertido y le encanta ser sociales y es algo que le sale natural y la otra persona no, y quizás esa persona sí atrae más clientes, pero la otra persona es mucho mejor en otro ámbito, entonces sí. Hay muchas funciones dentro de cualquier empresa, ¿no? Ahí está la función comercial, la de marketing, la de operaciones, obviamente hay muchísimas cosas que se pueden hacer y a lo mejor cada uno tiene un perfil adecuado para una de esas funciones, ¿no? Pero lo que sí creo que tiene que estar es muy claro y muy bien distinguido y si es por escrito, pues probablemente mucho mejor. Me gustaría pasar al siguiente, bueno, nos quedan 2 segmentos, ¿no? El de despachos medianos de 10 a 49 personas, ¿no? Aquí dice un poco el informe o de la información que extrae el informe, hay una curiosidad, ¿no? Que es que un subsegmento dentro de ese, ¿no? de 10 a 49, entre 10 y 19 se han duplicado en los últimos 6 años. Ha pasado de 1.135 a 2.289. Es el doble de despachos. Entonces, creo que continúa, ¿no? Con esta tendencia que hemos visto en el de 2 a 9, ¿no? de ir agrupándose, ir uniéndose y bueno, pues para unir esfuerzos, ¿no? E intentar conseguir algo más que la suma de las partes, ¿no? En este segmento el informe no habla de facturación, no dice qué porcentaje de facturación es el relativo a este segmento, pero más o menos pueden estar facturando entre los 500.000 y 2 millones de euros, ¿no? Es lo que medianamente hemos calculado, ¿no? Así que, bueno, es un sector que ya se va haciendo un poco mayor, ¿no? Ya pasa de la adolescencia a la madurez de alguna manera y me imagino que en este tipo de despachos las funciones están mucho más definidas, el tener una plantilla, ¿no? Un equipo más grande pues permite tener perfiles especializados y tener algo más de organización, ¿no? Al final, ¿no? De que sea
algo más empresa y menos pues el profesional individual, ¿no? Que veíamos en un principio, ¿no? Habla también de... bueno, había aquí un segmento entre 50 y 249, ¿no? Que parece que ha crecido también de 69 a 99 empleados, o sea que siguen creciendo, ¿no? Y estos bufetes medianos grandes probablemente están facturando entre 30 y 20 millones. Perdón, 30 no, 3 y 20 millones de euros anuales, ¿no? También dependiendo de su posicionamiento en el mercado. Hay despachos, en este segmento creo que empieza a haber muchos despachos dedicados a temas mercantiles, para dar servicio a empresas, ¿no? Que los honorarios suelen ser bastante desahogados. También habrá casos de despachos de reclamaciones masivas, muy especialistas en un tipo de asunto, pero que lo hacen a gran volumen, ¿no? De hecho, yo conozco bastantes casos, ¿no? Porque he trabajado más o menos en ese ámbito, pero bueno, no tenemos una cifra. Voy a intentar explorar más los datos, a ver si consigo sacar una cifra media, ¿no? de ese segmento. Y nos queda como último los grandes despachos. Esto los americanos, a mí me gusta un término, me encanta un término que usan, que es Big Law. Es la ley grande, o sea, como la primera división, ¿no? de la abogacía. Y aquí dice que en 2023... Y todos se imaginan Suits, la serie. Exacto. Yo creo que, bueno, yo no soy abogado, siempre hago referencia al título del podcast, pero me imagino que cuando tú estás estudiando la carrera habrá bastante influencia, ¿no? De ese tipo de series y de, no sé, ¿no? Imagino que a mucha gente que estudia le gustaría... Yo creo que a mucha gente sí. Ejercer o probar. Además, algo que leí en algún otro sitio decía que estos despachos medianos, ¿no? de entre 50 y 250 trabajadores, al final compiten con los grandes, con los de más de 250 o de miles de empleados, en captar talento junior, ¿no? En captar a esos recién egresados de la universidad, gente brillante, con muy buenas notas, con muy buena predisposición, con idiomas, y que de alguna manera los egresados, ¿no? Pues quizá prefieren a esos despachos más grandes, con más nombres, con más marcas, frente a despachos más pequeños que están ahí intentando desafiar, ¿no? a esos grandes, pero que les falta un poquitín de músculo, ¿no? Eso es algo que me parece interesante. Y muchas veces estar ahí, la diferencia fundamental es en tener una marca más potente o menos potente, ¿eh? No nos engañemos, el marketing está presente también en esos segmentos, ¿no? Quizás muchas personas a mí me consultan y me dicen, bueno, voy a empezar a crear contenido cuando me reciba, cuando termine esto y cuando... Empezá ya. Inmediato, claro. Sería Empezá lo ya. ideal. Bueno, para mí un gran ejemplo es Andrés Millán, el abogado de Lotix. Él empezó desde su casa, escritorio, habitación, claro. y hoy creo que él es el que tiene el gran despacho. Sí. Y estaba... Sí, yo lo sigo de vez en cuando. No sé exactamente cómo es su despacho, y además yo creo que se ha asociado, últimamente lo he visto en alguna publicación con otro abogado que también tiene muchísima... Sí. Popularidad en redes sociales, no recuerdo su nombre ahora mismo, pero sí, desde luego hay muchos despachos que han aprovechado la popularidad de las redes sociales, claro, pero lo interesante de él es que no es que tenía un despacho y se trasladó a otro. Claro. Él creció y nació con él el despacho. Sin duda. Sí, surgió de ahí el negocio, ¿no? De tener... Bueno, no sé si surgió, probablemente sería su objetivo inicial, ¿no? Pero desde luego ayudó muchísimo, ¿no? A poder montar toda esa infraestructura, ¿no? Pues mira, solamente mencionaría una pequeña frase, ¿no? de esos grandes despachos, de los de más de 250 personas. Dice que en 2023 había 19 grandes despachos de más de 250 trabajadores, 3 menos que en 2022, o sea que han
está Yo decreciendo pensé un que eran poco, ¿no? 200, mirá, sí, le sumé un 2 Aquí pone adelante. 19, no sé, igual puede No, estar, no, no, no yo estoy muy fui. seguro. Lo que creo que aquí el informe probablemente no tenga, habría que ver, digo, el informe técnico, digamos, cómo está hecho, porque creo que en este segmento hay muchísimos despachos multinacionales, ¿no? De otros países que a lo mejor tienen una Claro. división en España. Entonces, no sé si estarán incluidos en esta estadística todos esos despachos británicos, americanos, de, no sé, de otros países que tengan a lo mejor su oficina en España, ¿no? Eh, Creo que cambiarían probablemente bastante las cifras, ¿no? Si tuviéramos en cuenta eso, ¿no? De la misma forma que hay despachos de España, con sede en España, que también trabajan fuera, ¿no? Y entre este segmento es bastante habitual, ¿no? Que sean, que tengan oficinas en muchos países y den servicio, pues, a empresas, sobre todo, ¿no? De muchísimos países, ¿no? Bueno, me Eh, acuerdo el caso de Sija que tenía Écija, en sí, no sé con muchos cuántos países. países, ¿no? Eran 30 y tantos, ¿no? Sí. Creo recordar, entonces sí, es normal. Dice que este segmento emplea a 12.090 personas. O sea que al final, si dividimos, pues fácilmente la media puede estar en torno a los 800.000 empleados. Entonces ya son empresas de una envergadura bastante importante. Y pueden estar facturando pues decenas o incluso cientos de millones de euros anuales. Hay por ahí un artículo de, creo que es el diario Expansión, un diario económico, que hace el ranking de los despachos por cifra de facturación y bueno, yo de vez en cuando le echo un vistazo. Eh, Porque salen números, por lo menos de los 20 primeros o así te salen los números reales de facturación. Y ya digo, yo recuerdo muchísimos nombres de despachos extranjeros que tienen su oficina también en España y que Claro. no sé cómo harán la división, digamos, ¿no? En cuanto a si es cifra de facturación puramente dentro de España o a lo mejor tienen en cuenta también la de fuera. Pero bueno, en definitiva, creo que de estas cifras de facturación sacamos algún que otro insight, ¿no? Para, pues, sobre todo en los despachos más pequeños, ¿no? En cómo deberían afrontar ese crecimiento, si es que lo quieren hacer, ¿no? Lo que se ve un poco del sector es que está habiendo concentración, ¿no? Se están uniendo probablemente abogados para montar despachos algo más grandes y contratar y seguir creciendo. Los unipersonales lo tienen complicado, lamentablemente, pero es la mayoría del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá hay que, no sé, doy mi consejo aquí, de forma desinteresada o interesada, ¿no? En cuanto a mi negocio. Quizá hay que pensar más en diferenciar entre gasto e inversión, adoptar una mentalidad más emprendedora y, y bueno, lo que me gustaría decir es que se escuchan muchas cosas acerca de IA. Tuve hace muy poco una reunión con un despacho que creo que eran 2 o 3 socios, era pequeño, ¿no? Era un despacho pequeño y acerca de cómo captar clientes y me empezó a hablar de, no, porque yo quiero incorporar IA para captar clientes y tal, porque yo me quiero dedicar solamente a responder emails y no sé qué. Y después de todo yo me quedé, o sea, de la conversación lo último que me quedó es, quiero que esto lo haga otro. O sea, quiero que la IA haga el trabajo de captar los clientes por mí y yo dedicarme solamente a lo que me gusta, que es estar sentado en mi despacho, en mi mesa, en mi butaca y estar respondiendo emails y tal. Y yo, la verdad que cuando escucho peticiones de este tipo, no sé qué decirles, sinceramente. Bueno, les digo que no es posible, eso se lo digo, lo tengo bastante claro. Pero es que la IA no es la respuesta a muchos de los problemas que hay en el sector, ¿no? Me parece que no es la respuesta. Puede No ayudar, es la son respuesta y tampoco lo hace sola. claro, efectivamente, no lo haces solo. Tienes que saber muy bien cómo utilizar. Creo que la formación es absolutamente imprescindible porque se habla de IA, se habla de... A ver, nos comenta José Luis que Xavi Abad es el que está con Andrés Ah, Millán, sí. efectivamente, Xavi Abad era.
cierto, no recordaba su nombre. Pero es que aquí la IA está omnipresente, todo el mundo hace todo con IA, todo es maravilloso, he despedido, no sé si recuerdas este chiste, ¿no? Que había, no chiste, sino Duolingo, ¿no? Que el CEO de Duolingo iba a despedir a no sé cuántos miles de empleados y los iba a reemplazar a todos con IA. Eso es mentira. Eso es, y si lo hacen, está suicidando prácticamente su empresa. No es posible reemplazar a personas con IA. Puedes ayudar, puedes automatizar tareas, puedes hacer algunas cositas, pero todavía no estamos ahí. ¿Estaremos en el futuro? Bueno, pues, quién sabe, ¿no? Está evolucionando todo muy rápido y no sabemos a dónde va a llegar. Pero es que se escuchan comentarios y se escuchan ideas de gente que, madre mía, esto no es... Esto no, me estás hablando de 2050 y estamos en 2025. Falta todavía mucho. Mi marido terminó una certificación en inteligencia artificial y me decía después de la certificación, ¿vos creés que estás usando la inteligencia artificial, pero no la estás usando? No, al final, bueno, la gente así más con perfiles más técnicos muchas veces dicen, la inteligencia artificial al final son un montón de if, de condicionales, ¿no? En el lenguaje de programación anidados, si me preguntas esto, haz esta cosa, si me preguntas otra cosa, haz esta otra. Y es como, no, mira, esto no es IA, o no es lo que tú entiendes por IA, ¿no? De ninguna de las maneras, ¿no? Así que, bueno, en definitiva... creo que lamentablemente voy a volver ya a la pantalla completa, ¿no? Para que se nos vea y quitar el informe. Hay demasiado ruido en los medios de comunicación, demasiado se habla mucho de IA porque esto va a dejar sin empleo a muchísima gente y tal. No, todavía no estamos ahí. Va a ayudar muchísimo. Creo que lo que hay que hacer es automatizar procesos que aporten poco valor y emplearnos o enfocarnos en los que sí aportan muchísimo más valor, ¿no? Que en el caso de los abogados, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el trato con el cliente, el entender, comprender mejor los problemas, dar un mejor servicio, que el cliente quede más satisfecho. Se trata muchas veces todo esto como transacciones y no, al final somos personas, ¿no? Los que estamos a un lado y a otros, ¿no? Sí, vos sabés que ayer justo tuve una conversación con una clienta que ella quería automatizar el proceso de llegada de las personas a WhatsApp específicamente. Y me dice, mira, voy a tener una reunión con esta persona. Era alguien que ofrecía toda la parte de setter, de closer de ventas. Y yo le digo, bueno, vos ten en cuenta que no vendés un curso o no vendés un producto físico. Entonces, digo, si te proponen un setter, tiene que ser alguien que conozca medianamente algo. No puedes poner el mismo setter, no por que tenga nada de malo esa persona, pero... Setters son los que programan reuniones, ¿no? Claro, los que cierran ventas. Appointment setters, sí. Sí. Le digo, no podés que la persona que vos contratás esté también cerrando llamadas de productos de Amazon, por ejemplo. Que no tiene nada malo, pero no tiene nada que ver con la industria jurídica. Absolutamente. Entonces, bueno, le digo, vos fíjate, le digo, yo le mandé una explicación por audio, le digo, esto no es para que me contrates a mí ni nada, es para que llegues a la reunión informada, porque esta persona está hablando de infoproductos digitales y de productos, digo, no de servicios jurídicos. No. Le hablaba de recursos del valor, recursos gratuitos, y yo pensaba, claro, pero esto al mundo jurídico no es tan fácil de aplicarla. No es tan fácil. Porque de nutrir al público, sí, bueno, pero yo creo que tiene diferentes tiempos, diferentes necesidades, diferentes temas de confianza. Entonces, ¿Y qué haría Nadia para distinguir? Porque yo estoy 100% de acuerdo en lo que dicen, ¿no? Y creo que muchos abogados hoy en día, ¿no? En el sector llegan muchas ofertas de este tipo, ¿no?
he llegado a leer por ahí, y que nadie se ofenda, ¿no? Pero hacemos que tu despacho facture 10.000 euros al mes y si no, no te cobramos. Hay cosas en esta línea, ¿no? Que se anuncian y tal. ¿Qué consejo darías tú a un abogado que lee este tipo de cosas para que pueda distinguir entre lo que es algo real y algo que es puro humo? Yo lo califico como humo. Primero que si la promesa no los incluye, si la promesa no pide nada de parte del abogado, para mí es una mentira. Muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno. Sí, porque lo que se vende en el servicio jurídico, para mí. claro, lo que se vende en el servicio jurídico es el abogado, es su experiencia, es su trayectoria, es su conocimiento, es su capacidad de estar al día de las novedades de su especialización, ¿no? Si es que están especializados en algo en concreto, ¿no? Sí, el marketing no funciona solo. No, y a mí me llegan esos mensajes a mi cuenta prometiéndome esos resultados y yo contesto esos mensajes porque me dicen, abogados como vos le hicimos facturar, bueno, me hablan en dólares, pero $10.000 por mes, un número. Yo le digo, claro, pero me estás ofreciendo algo. Yo no soy abogada, pero yo no ejerzo la abogacía, le digo. Yo no, pero te va a servir igual. Entonces yo digo, ok, si me va a servir igual, probablemente no le esté sirviendo a ninguna de las dos. Cierto. Sí. Bueno, hay muchísimo ruido en las redes sociales y en... yo nunca en la vida me animaría a hacer una propuesta así. Creo que la gente, ese tipo de comunicación lo hace de una manera muy liviana. Yo no podría dormir tranquila si tengo esa comunicación, pero es algo mío. Creo que pasa porque soy miedosa, porque no sé. Sí. Bueno, pero creo que yo los ayudo a construir su marca personal. Después, cada uno decidirá el ritmo que quiere. Si la persona que yo lo ayudo a construir su marca personal quiere invertir en publicidad, quiere hacer acciones, va a tener un crecimiento que la otra que hizo el curso y hizo 2 videos en un año. Pero sí. Sin duda. Para mí la primera alarma es esta, que te prometan algo sin incluirte. Y la segunda alarma es que te pidan esa facturación, pero te pidan una inversión de más del 50% de esa facturación. Porque hay muchísimos que te dicen, vamos a facturar X, pero tenés que invertir en publicidad X. Bueno, claro. Sí, pero cualquiera genera eso. Sí, yo puedo vender, si quiero, de ahora a final de año, ¿no? Que quedan 50 días, yo puedo vender 50 millones de euros si quiero. Invierto 60 en publicidad y vendo 50. Fantástico. Bueno, a mí me pasó que una persona que hace algo parecido a lo mío estaba vendiendo algo. Un curso, pongámosle. No era un curso, pero pongámosle un curso. Y decía, yo con este curso tuve estos resultados. En su propia cuenta, era su propio caso de éxito. Pero yo conozco el trasfondo y yo sé que esa persona estaba invirtiendo más de $2.000 en publicidad. Sí, y le estás hablando a una persona que no tiene ese capital o que ese curso no le enseña a invertir ese capital. Claro. Entonces, como que hagan zoom sobre las propuestas. Sí. Analicen todo. No se puede creer todo lo que te llega. Hay que crear ese... Pues no sé de qué manera, ¿no? Formándose, aprendiendo un poquito, teniendo algunas ligeras nociones para poder distinguir lo realmente... También no creyendo en resultados mágicos. No, nada. No. Milagros a Lourdes, lo digo yo siempre. Si quieres un milagro, vete ahí a Lourdes en Portugal, que a lo mejor se te aparece la Virgen o así, pero no, normalmente no pasa esto. Bueno, pues si te parece, Nadia, lo dejamos por aquí. Bueno, me parece que de este informe, ¿no?, hemos sacado algunas notas así medianamente interesantes. Espero que haya sido útil para quien nos ha escuchado o que nos vea luego en diferido. Y nada, pues si te parece,
Continuamos la semana que viene charlando sobre abogados, la abogacía, el sector en general y sobre marketing. ¿Vale? Mi último episodio antes de mis vacaciones. Es verdad, te vas de vacaciones. Bueno, a ver lo que hacemos mientras. A ver, nos tenemos que inventar alguna cosita. Pero bueno, espero que las disfrutes también con tu familia. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo como otra semana. Por favor, gracias a vos. Yo no soy abogado, pero y a todos los que nos habéis visto, pues muchísimas gracias, un placer. Hacemos esto en directo así a puerta gallola, como comenté ayer también a alguien por teléfono, y eso, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Adiós, gracias. Un saludo, chao.